Con tu fe puedes conquistar, pero sin fe no llegas a ningún lado. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos áreas que conquistar, lugares donde conquistar, espacios donde conquistar, sea en nuestra familia, sea en nuestro empleo, sea en el negocio, sea en aquel hombre que no hemos podido conquistar, aquella mujer, sea donde sea, tenemos que tener la ayuda del Rey. Pero con la ayuda del Rey y con tu fe, entonces puedes mover montañas. ¿Lo puedes creer? Entonces hoy tú te vas a llevar dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, ahí impregnado lo que es la fe para conquistar. Hay un verso bíblico, un capítulo todo completo de Josué que me llama mucho la atención porque fue una época interesante en el cual Dios le había hablado a un pueblo, le había prometido un pueblo, y a pesar que el pueblo fue un poco desobediente y que esa generación no pudo entrar porque nunca cambió su corazón, porque nunca cambió su manera de pensar, esa generación no entró. Únicamente cuando Dios entra en tu corazón, transforma tu mente, temores y todo salen a un lado, entonces es que cuando Dios te coloca esa mente conquistadora, es que tú puedes lograr hacer lo que otro no ha hecho. Amén. Tienes que comenzar a cambiar tu manera de pensar, y la única manera es poniendo al Señor de primero en tu mente y sabiendo que lo que tú no puedes hacer, lo puede hacer Él por ti. ¿Lo crees? Este hombre, únicamente 2 varones en aquella época de esa historia fueron los que creyeron en fe, que aunque habían gigantes, que aunque habían cosas poderosas del otro lado, ellos no vieron los gigantes, ellos no vieron nada, sino que vieron el rostro de nuestro Rey en sus mentes, en sus corazones. Fueron 2 espías que mandaron a ese lugar. Muchas veces a nosotros nos mandan a lugares donde son difíciles, o un empleo que tú nunca has hecho. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en su vida tener empleos que nunca has hecho, porque de pronto tú eres, no sé, estudiaste una profesión completamente diferente y te dicen, vas a trabajar en esto, y te da temor. Pero cuando empiezas a pedirle a Dios que te dé fuerzas, que te ilumine, que te entregue estrategias para poder lograr vencer, entonces tú llegas a ese empleo que nunca has hecho y comienzas a trabajar, y tú te vas a dar cuenta que las ideas comienzan a florecer, a aclararse, y son ideas creativas que Dios te está entregando estratégicamente para que seas la mejor del grupo, aunque nunca hayas hecho. ¿Tú lo puedes creer? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no importa donde tú estés, si tienes a Dios, si tienes a Dios, eres un vencedor. Amén. Nada más se puede con fe. Únicamente se puede con fe. Cuando tú te declaras impedido, cuando tú te declaras que no puedes, que en tus fuerzas no vas a poder hacerlo, es cuando Dios actúa. Porque cuando tú piensas que lo puedes hacer, entonces Dios te deja que lo hagas. Pero cuando tú te declaras impedido, entonces Dios te dice, sabes que ahora yo trabajo por ti, ahora yo te ayudo, ahora yo te entrego las estrategias. Por eso Josué venció en este capítulo. Pero yo quiero que no solamente se quede como una historia, yo quiero que te lo lleves impregnado en tu corazón en este día, para que puedas ser cambiado, transformado y ser ahora tú una mente conquistadora. Ya la mente de esclavitud del pasado queda atrás. Moisés fue un tremendo hombre de Dios, pero fue un libertador de un pueblo. El Señor no se quedó ahí. El Señor no se quedó con Moisés. El Señor, cuando Moisés muere, entonces le entrega al que le sigue, que es Josué, una nueva unción.
No solamente las unciones del pasado son las que siguen. Josué iba con una nueva unción, y la unción de Josué era la unción de conquistador. Por eso hoy estamos llamados, pueblo de Life Church, a ser hombres y mujeres de conquista. ¿Lo pueden creer? Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo de Josué 6, 1, 27. Mi hija decía los otros días, es que largo, pero es una historia. Vamos a leerla y después lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque la Biblia hay que desglosarla para que la podamos entender. Josué, capítulo 6, 1 al 27. La caída de Jericó. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Por esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta. Vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Fíjense que Josué fue uno de los grandes estrategias militares de todo Israel. Es una estratega militar de todo Israel, el más grande. Pero su éxito como líder no estuvo ahí. Su éxito como líder estuvo en la dirección que él puso la atención a Dios. Se dejó dirigir de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos enfrentamos a dificultades, a problemas, a murallas, porque la muralla es una traba, una muralla es una traba, una muralla que se te presenta es un problema? ¿Cuántos de nosotros resolvemos el problema a nuestra fuerza y posiblemente lo podemos resolver temporalmente, pero vuelve el problema? Pero cuando nosotros, como pueblo de Dios, nos dejamos dirigir del Rey, entonces hay algo que sucede en nuestra vida que es completamente diferente. Cuando nos dejamos hacer eso del Rey, nuestra mente es agarrada por Él. Entonces la mente de Cristo comienza a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Vas a obtener victoria. Si lo haces en tu fuerza, lo vas a lograr posiblemente temporalmente, o no lo vas a lograr. Pero cuando tú te dejas, te entregas completamente a Él, es que no puedo yo. Entonces Él dice: yo puedo cuando tú no puedes. Amén. Es simplemente, Él se dejó dirigir por el Señor. Por eso fue la clave del éxito de este varón, para poder tener la victoria. Porque ya Dios le había demostrado al pueblo de Israel con Moisés que había abierto las aguas. Y fíjense que a esta historia ya Dios había vuelto a abrir, ahora no el mar, sino un río, que en ese momento histórico era caudaloso. Ese río lo detuvo, lo partió en dos, para que el pueblo pudiera pasar al otro lado. Imagínense los otros pueblos que pudiesen observar lo que estaba pasando con este pueblo. Que Dios abre el río y ellos puedan pasar. Imagínense. Los otros pueblos no tenían otra cosa que pensar que hay alguien que los ayuda, pues cogieron temor. Por eso, su primer desafío, después que pasaron el río, era conquistar a Jericó. Pero resulta que Jericó históricamente estaba cerrada, y dice la palabra bien cerrada, y había una puerta bien cerrada, candado cerrado. No dejaban entrar ni salir a nadie, porque tenían pavor, miedo de ese pueblo que estaba allá afuera. Era bien fuerte lo que estaba pasando en esa historia. Sin embargo, Dios le habló a Josué y le dijo:
todo lo que tenía que hacer para vencer y romper esa muralla. Yo no sé cuál es tu muralla hoy día, o con qué muralla tú has traído o has venido aquí a la iglesia, porque hoy se va a romper esa muralla. Amén. Hoy se romperá esa muralla que no ha dejado que tú puedas tener la bendición completa de tu vida. Pero tú tienes que creerlo en fe. Amén. Porque si no lo crees en fe, no va a pasar. Amén. No importa cuál es la traba o cuál es la muralla, por muy grande que sea. Si esto le sucedió a un pueblo que era bastante difícil hasta el sol de hoy, eso como nosotros, nuestro corazón es difícil, no te creas. Nuestro corazón es incrédulo. Por eso la palabra dice, ¿quién lo conocerá? Es fuerte. Sin embargo, cuando tú te depositas, cuando tú te dejas guiar por el Rey, hay algo que tiene que suceder, hay algo que tiene que pasar, y es que vas a romper la muralla. Amén. Vas a romperla, pero no es que te quedes en la mitad, o es que te quedes en la puerta y hasta ahí llegaste. Muchos de nosotros, en la mitad del camino, cuando se comienzan las trabas y te están diciendo, tu enfermedad es incurable, hijo o hija, o el médico te diga, no hay esperanzas. O cuando te dicen en el empleo, es que no hay más para ti. Yo he oído personas, cuando les niegan todo, es que se echan a llorar, se echan y se tiran a la cama, se deprimen y piensan, es que yo no puedo, yo no sirvo para nada. O muchas veces hablan que hasta ahí llegó. Lo he oído mucho repetidamente. Tienen una mente negativa. Dios necesita, para que tú seas una conquistadora del reino de los cielos, es cambiar primeramente tu mente. ¿Y dónde está la mente? Está en el alma, en las emociones. Mientras tú te dejes cautivar de ti mismo o de Satanás, no vas a lograr la conquista. No vas a poder romper esa muralla que se te ha presentado. Muchas veces te pueden decir, no hay esperanza con tu propiedad, se acabó. ¿Qué haces? Pues corres y te vas. Yo me acuerdo el año pasado, una persona que cogió y sacó todo de la casa, lo metió en un storage y se fue a rentar. Y yo le decía, perdiste la esperanza, perdiste, ya, se quedó, hasta ahí llegaste. ¿Por qué no intentas nuevamente? Vamos a hacer algo, vamos a abrir un grupo familiar en tu casa, vamos a poner el arca ahí. ¿El arca de qué es el arca? Lo que representa la presencia de Dios en tu casa. Es que Dios no lo hizo por casualidad. Es que cuando ellos iban a conquistar Jericó, llevaron los soldados adelante. ¿Iba quién? El arca. Con todos los sacerdotes. Y luego iba el resto. Pero, ¿qué estaban haciendo los sacerdotes? Adorando, tocando trompetas. No llegues tarde. Ven a adorar, porque en medio de la adoración, en medio de la alabanza, cuando se está tocando las trompetas, yo digo trompetas, pero son tambores de guerra, son todos estos instrumentos que son diseñados para conquistar. Amén. Son diseñados para conquistar. Esto, cada uno de estos es una ametralladora, lo que puedas poner pensar. Pero en el campo espiritual se están retumbando los oídos del enemigo y se aleja, se va y tú vas en victoria. Es que la única manera que tú puedes conquistar, esto es tratar de entender el campo espiritual que no es el físico. Tú no trates de darle una imagen a lo que es físico, perdón, a lo que es espiritual, porque la imagen espiritual no tiene fotografía. La imagen física sí, pero la espiritual no tiene fotografía. La espiritual va más allá. Es nuestro Señor Jesús guiándote para que puedas conquistar. Este hombre, este varón, este estratega,
Él entendió cómo poder conquistar lo que nadie había conquistado. Eran gigantes. Fíjate que mandaron 12 y de los 12 únicamente 2 tenían mente conquistadora. Aquí hay muchas iglesias, aquí hay mucha gente del pueblo cristiano, pero si tú y yo nos educamos a tener mente conquistadores, entonces Life Church y todos ustedes, todo el mundo, vamos a conquistar lo que otro no ha. Amén. Es como trabaja el rey. Así es que trabaja nuestro Señor, pero tenemos que tener la mente conquistadora. Yo he oído que cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, nos llenamos de pánico, nos llenamos de temor. Yo le decía a alguien en estos días que eso es un gigante, porque así es, son gigantes que se paran al frente de la tierra prometida, y uno de los gigantes más poderosos es el temor. Ese gigante se para al frente para que tú no entres y te llena de terror, te llena de temor, te llena de preocupación y sabes, no puedo. Por eso la gente de guerra, los estrategas de guerra, le cojan. Yo no sé si tú has visto películas del pasado, de los tiempos de aquellos. ¿Y qué hacen? Cogían a los soldados y empezaban, tú puedes, ustedes son poderosos, somos los mejores. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque cuando la mente es conquistadora, tú eres la mejor. Y eso no se trata del ego, eso se trata de tener conciencia que si tú tienes a un Dios poderoso en tus manos, en tus manos no, dentro de ti, entonces tú tienes mente conquistadora y en vez de decirle lo que quiere hacer aquí, decir no vas a entrar. Es que no te voy a dejar entrar, es que sí voy a entrar porque tengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el de la gloria, al jefe, al grande, al general, contigo. Si Él es el dueño de todo. Gloria al Señor. Juan 16:33 nos dice algo bien interesante. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces cualquier aflicción que tenga, cualquier problema que se te presente, ya está escrito ahí. Pero también nos da una esperanza, nos entrega una esperanza. No hay remedio, sí lo hay. No se puede, sí se puede, en Cristo que me fortalece. Gloria al Rey. Es la única manera, la única forma de lograrlo. Tenemos que preguntarnos hoy día cuáles son los obstáculos. Pregunta número 1: ¿cuáles son los obstáculos, las murallas que afrontamos para alcanzar la victoria que Él quiere darnos? Tienes que preguntarte cuáles son esas murallas, cuáles son esos obstáculos. ¿Qué muro tienes que escalar para ver más allá de lo que tus ojos terrenales te dejan ver? Nosotros nos concentramos en lo terrenal, porque somos terrenales, todo lo queremos ver con la lógica, ¿cierto? Vemos una montaña y dice la palabra que se aparta. ¿Por qué? Por la fe, como un grano de mostaza, y también las montañas se van. ¿Sí o no es así? Así es todo, porque las cosas de Dios son lo contrario a lo que el mundo cree y piensa. Las cosas de Dios son así, sobrenaturales. Entonces, si tú tienes un muro que escalar, cuando tú miras una muralla, tú no puedes ver lo que hay detrás, ¿cierto? Pero cuando tú lo miras con tus ojos físicos, pero cuando tú comienzas a mirarlo con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, con la visión del Rey, entonces tú puedes decir, yo la paso porque tengo al Rey conmigo. Amén. Es así. Dios le dio ciertas formas que hacer. Al esto, dale 6 vueltas por 6 días consecutivos. Van 6. Todo el mundo piensa que son 7 vueltas. Fueron 13. Fueron 13 vueltas. 6 vueltas por 6 días consecutivos. Y se iban a descansar.
para coger y aterrorizar al enemigo. Por eso cuando practica, a mí me gusta cuando la alabanza viene a practicar y adora aquí los viernes. Wow, ya prácticamente hacen un culto. Gloria al Señor, aquí no hay nadie en la alabanza. Bueno. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahí, en ese momento, están dando ya vueltas al Señor, dándole vueltas a este templo. Cuando viene a la intercesión de los miércoles, estás dando vueltas, estás dando vueltas. Cuando llegas en la madrugada a dar intercesión, sigues dando vueltas. Cuando vienes en la mañana a dar en la intercesión, sigues dando vueltas. ¿Quiénes eran los que iban adelante? Los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Y quiénes iban tocando trompeta? Adelante. ¿Sí te das cuenta? Por eso los ataques en las iglesias son en la alabanza y en la intercesión. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo primero que ataca el enemigo para poder debilitar un pueblo de Dios. Ellos oran por ustedes. Nosotros oramos por ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a ser los jefes. Nosotros somos llamados a servirles a ustedes. No a que nos sirvan, sino que nosotros, yo, mi esposa y todos los ministros aquí están llamados, yo no sé en otra parte, pero aquí estamos llamados a hacer servicio a ustedes. Amén. Y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el llamado verdadero, sacerdotal que Dios quiere, para poder vencer, para poder lograr la victoria. Cuando tienes una mente y yo soy el poderoso, ya Jesús se echa por un lado. ¿Por qué? Porque si tú te crees que lo puedes todos, entonces no puedes creer en el Rey que no puede más que tú. Porque tú lo vas a poder, Él te deja a un lado. Pero cuando tú empiezas a depositar la confianza en todo y cada una de las estrategias que Dios te entrega para poder vencer una guerra, para poder vencer una batalla, no hasta la mitad, no la primera parte, es todo, como lo hizo Josué. Por eso siempre todo el mundo habla de las 7 últimas vueltas, pero no se dan cuenta que hubo 6 veces, 6 días consecutivos de intercesión para poder lograr lo que ellos lograron. Porque Dios nos quiere llevar de nivel en nivel más grande, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y únicamente con Él es que se puede hacer. Porque Dios está contigo y conmigo en cada momento de nuestras vidas. Salmo 18, versos 28 y 29 nos dice: Tú eres mi lámpara, Señor, Dios mío. Tú iluminas mis tinieblas. Con tu ayuda aplastaré ejércitos. Con mi Dios puedo escalar cualquier muralla. ¿Con quién? Con Dios, Señor. Yo le daría un aplauso al Rey por eso. Porque nos dio una promesa. Nos ha dado una promesa. Grábate esas palabras cuando tengas dificultad. Grábate este verso y recítalo cuando tengas problemas. Porque Él te dice hoy a ti, a ti, a ti y a mí, que puedo escalar cualquier muralla que se atraviese. Gloria a Dios. O sea, que necesitamos una mente de fe para la conquista. Entonces, ¿lo entiendes? Necesitamos una mente de fe para la conquista. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y desde antes que fuera formado, ya Dios tenía un propósito para ti y para mí. Por eso hoy el Señor te dice: levántate y anda. No te quedes ahí sentada, no te quedes en la cama, no te quedes porque te dijeron que no. Levántate y anda, dice el Señor. Y si Él lo dice, créele. Porque cuando te levantas y cuando andas, comienza la bendición a ser. Dios necesita acción para una bendición. Porque el milagro sin acción no hay. Tú necesitas poner de tu parte. Cuando Dios le dijo al paralítico: levántate y anda, había una acción que él tenía que hacer, y la acción se llama fe. Porque si el paralítico no se levantaba, de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros tenemos percepción de nosotros equivocadas? A veces no nos conocemos.
A veces creemos que podemos llegar hasta aquí, cuando Dios dice que te puedes llegar hasta acá. Y cuando tú dices que llegas hasta acá, Él llega hasta acá. Es únicamente creer que con la mente de Él puedes llegar más lejos, puedes tumbar montañas, puedes lo que sea hacer, pero con la mente de Cristo. Porque en tu mente no lo vas a poder hacer. Entonces tienes que aprender a conocerte tú misma. Y también quién soy yo para Dios. Tú para Dios. Créeme que tú para Dios eres una escultura. Eres lo mejor. Te creó y no hizo un duplicado. Imagínate si no eres importante para Él. Te creó y no hizo duplicado. Por eso tú eres un conquistador del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él te creó para ser una imagen y semejanza de Él. Gloria al Señor. Muchos de nosotros desde muy temprano hemos sido maltratados, a veces como los padres, a veces los hermanos. Hemos sido maltratados, hemos visto cosas que nos desagradaron. Y ese tipo de cosas nos llevaron ¿a qué? A ser de pronto introvertidos, a tener tantos problemas. Pero Dios nos dice que tenemos que tener una sanidad interior. ¿Para qué? Para que todos esos conceptos errados que hemos tenido desde niños desaparezcan. Y entonces con esa nueva mente puedes llegar a conquistar lo que hasta ahora no has conquistado. ¿Y por qué no lo has conquistado? Porque posiblemente cargas el viejo hombre. El viejo hombre no solamente de los pecados. El viejo hombre es también todo. Es que pastor, me han maltratado. Y te quedas ahí. Y te quedas con el maltrato y el maltrato. Dios te dice, ¿sabes qué? Deja eso allá atrás. Ahora yo te quiero diferente. Tú dices que naciste de nuevo cuando, Señor, cuando te entregaste a Cristo. Gloria a Dios. Naciste de nuevo. Entonces yo soy un hombre y una mujer nueva. Y por último, debemos distinguir en este pedazo, debemos distinguir entre la voz de Dios, la voz tuya y la voz de Satanás. ¿Cuántos de nosotros decimos, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que tal? Y simplemente son tu voz, la voz de tus emociones. O la voz del enemigo que le interesa decirte algo para que te salgas del camino. Dios no hace locuras. Dios no te va a poner en un lugar y te va a sacar. Dios no te va a hacer que te llegues a una bendición y luego te vas para otra. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja contigo de gloria en gloria y de victoria en victoria, te dice el Señor hoy. Gloria al Señor. Fíjate que a Josué en esta segunda parte recordó las promesas de Dios. Si tú tienes una promesa que Dios te ha dado, coséchala, manténla ahí como tesoro, porque esa promesa se va a cumplir en tu vida, sea hoy, sea mañana, sea pasado, pero se va a cumplir porque simplemente Dios te está buscando. ¿Cómo está tu corazón? De fe. Lo creo. Agarra la promesa. Fíjate que a Abraham Dios le puso una promesa y le dijo que iba a ser padre de generaciones. Él no lo vio, pero todavía lo es. No lo vio, porque muchas veces las promesas se cumplen de las próximas y próximas generaciones. Qué triste, ¿verdad? Quiere que sea ahora. Todos queremos que sea ahora, pero es que tú estás cosechando un camino para tus hijos. Es que mis hijos tienen que tirar trapero y tirar ser A, B, C, D, porque yo cuando llegué a este país hice de todo y mi hijo tiene que hacer lo mismo. Esa es tu mente. Yo creo que esa no es tu mente. La mente del conquistador es que lo que quedó atrás, quedó atrás. Y tú estás librando un camino, una batalla para que tu hija sea mejor que tú. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy tratando en este pueblo de llevar la palabra, pero yo sé que se están levantando aquí en esta casa y allá atrás hombres, mujeres mejores que yo en el nombre poderoso de Jesús. Así va a ser. Tres, recibió estrategia divina.
capítulo 6, verso 3-5 nos dice: Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Fíjate que en la época de Josué las guerras se hacían cuerpo a cuerpo. Por esa razón Josué tuvo que recibir revelación divina para poder ganar y tener la victoria en esa época. Hebreos 11:13 nos dice algo muy interesante. ¿Qué nos dice Hebreos 11:13? Lo que se fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces lo que se ve hoy día aquí fue hecho de lo que no se ve. Hoy viste que ayer estuviste simplemente en la simiente de tu papi y en la simiente de tu mami. ¿Fuiste hecha? De lo que no se ve. De lo que no se vio, cierto, pero estás ahí. Así es todo en la vida del Señor. Y para estrategas militares necesitan organizar de lo que no se ve algo para ser visto en un futuro. O sea, ¿qué significa esto en guerra? En guerra significa que cuando los militares, aquí hay uno que te puede explicar de pronto, Pasa al frente. que cuando los militares se reúnen y organizan los grandes, los estrategas, organizan cómo van a atacar, van a organizar aquí y hacen todo un diagrama de lo que va a suceder que todavía no ha sucedido. Y comienzan a organizar todo y aquí nos atacan y aquí hacemos y aquí hacemos. Y cuando ya se da eso, entonces mandan los soldados a la guerra. Pero ya se organizó de lo que no se ve algo en lo que se va a ver después. Cuando tú comienzas a planear, a organizar tu futuro, todas las trabas se caen. Porque ya las diseñaste, aún las trabas las pudiste diseñar antes de que sucedan. Por eso aquellos que son contadores saben de los budgets, ¿cierto? Budget en español se llama Presupuesto. presupuesto. Pasa al frente. Fíjate, ya se me olvidó el español. El budget es un presupuesto, ¿cierto? Para poder organizar exactamente toda tu vida. Y si tú la llevas como dice y organizaste en lo que no se ve, cuando se vea, vas a ser una mujer y un hombre de éxito. ¡Amén! Gloria a Dios. Eso es todo. Entonces, pastor, cuando yo asesoraba a gente, ¿verdad?, para organizar los budgets, todo el mundo me decía: no me alcanza la plata, pastor. No sé cómo voy a hacer. No me alcanza el dinero. Es que, pero ven acá, ¿cuánto ganas? Tanto. Sí, pero me saca el impuesto. Entonces, enseguida empezamos a organizar para que no nos ataquen. ¿Sí me entendiste? Empezamos a poner murallas, trabas, para poder justificar lo que estamos haciendo mal. Pero cuando tú empiezas a abrir tu corazón y a mostrar en qué campo estás mal, entonces dice: aquí voy a colocar esto, aquí voy a colocar esto, aquí voy a colocar esto. ¿Y qué va a pasar? Resulta que cuando terminaba la consejería, sobraba dinero. Pero pastor, esto no puede ser. ¿Cómo me va a sobrar dinero? Claro que sí sobra, porque tú hiciste antes lo que ibas a hacer en un futuro. Si no lo haces ahora, en un futuro no te va a alcanzar. A lo contrario, vas a quedar endeudado. Es la única manera como tú puedes conquistar finanzas. Porque eso puede ser una traba en tu vida, la finanza. Yo creo que aquí nadie tiene esa traba. Nadie tiene esa traba. Pero cuando verdaderamente comenzamos a manejar las finanzas bien, entonces venceremos esa traba, esa muralla de la finanza que se mete en nuestras vidas. La salud. El Señor me dice: bueno, en la salud, ¿qué pasa?
te dice tienes que comer esto, 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 esto. Ay, no puedes comer esto y esto, tienes que caminar todos los días. Dice el doctor, Dios les da sabiduría a ellos para hacer lo que tienes que hacer con tu salud. Oye, ya comenzaste, llegaste a los 40, gloria a Dios, aquí no hay ninguno. Pero cuando llegues, por favor. Cuando llegas a los 40 vas a tener esto y esto, pero si tú empiezas a trabajar, mujer, hombre, con la comida, de esta manera, de esta forma, entonces no tendrás no vas a tener problemas del corazón, no vas a tener problemas ABC. No, pastor, lo que pasa es que en mi familia todo el mundo sufre de diabetes, por ejemplo. Mi abuelo sufrió de diabetes. O A, o B, depresión alta, pero resulta que tú te portaste mal. Eso no va en la familia, porque yo quiero decirte algo, que cuando tú aceptaste al Señor como Señor y Salvador, entonces la sangre de Cristo corre sobre ti y eres simplemente modelo de Cristo. Amén. Es la sangre de Él la que corre. Cuando tú declaras la sangre de Cristo corre por mí, entonces el ADN de tus padres se cambia por el ADN de nuestro Señor. Amén. ¿Lo puedes entender? Es simplemente trabajar salud, finanzas, y todas esas trabas se rompen cuando tú crees y eres verdaderamente una persona organizada. Dios le entregó a Josué una organización de cómo conquistar. Él lo hizo al pie de la letra y conquistó. Así que tú, cualquier área de tu vida que está mal, comienza a corregirla y vas a darte cuenta que va a cambiar en tu vida todo. Y vas a ser un hombre y una mujer de conquista. Pastor, es que yo no puedo porque ya es algo que está en mí. Entonces dile al Señor, ¿sabes qué? Sale en el nombre poderoso de Jesús, y salió. Quinto o cuarto, organizó el pueblo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Capítulo 6, versos 6 al 11 nos dice: Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca, mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo exactamente todo lo que Dios le mandó hacer. Yo me imagino los que estaban del otro lado, mirándolo por arriba y viendo a ver lo que hacía. Yo me imagino que ellos pensaban que este es un poco loco dando vueltas, ¿cierto? Un poco loco, dele vuelta y no están haciendo nada. Yo estoy esperando que me ataquen. Sin embargo, ellos daban vuelta y cantaban. Pero lo que no sabían es que ya estaba penetrando el Señor en esas murallas. Ya estaba penetrando el Señor en ese tronco que no se podía arrancar. Ya estaba el Señor penetrando en toda esa roca para romperla y poderle darle la victoria a ti y a mí, como lo hizo con el Señor, con Josué. Amén. Es la única manera. Dios te prepara, te organiza para la conquista. Si esta situación está sucediendo contigo hoy día en cualquier área, prepárate. Si estás viendo muchas trabas en lo que estás haciendo, prepárate, porque estás en buen camino. Bueno, sí, pastor. Sí, cuando hay mucho problema, cuando hay mucha traba, prepárate, porque estás en el camino correcto, no en el equivocado. ¿Sabes por qué?
porque Dios te está preparando, porque Dios te está abriendo una puerta que nadie la cierra. Apocalipsis capítulo 3 verso 7 nos dice: el Señor, no hay muro que se le resista. no hay muro que se resista a nuestro Padre Celestial. Cuando tú te metes en esa mente conquistadora que sí lo puede, te lo grabas como hacían ellos 6 veces para que se lo aprendieran de memoria, dándole 6 días consecutivos. Apréndese lo que tienen que hacer, cómo tienen que cantar. Yo no sé cuántas veces ustedes repiten las canciones para poder aprendérselas de memoria y poder cantarlas al pueblo, pero tienes que cantarla 1, 2, 3, 4, 5 hasta que te la aprenda, y entonces ¿sabe qué va a pasar? La muralla se rompe. Amén. La muralla se comienza a romper por tu fe. Cuando, como les explicaba ahorita, cuando el ejército o las personas que están al frente, los generales, comienzan a decirle a los soldados que sí pueden, que sí pueden, que sí pueden, se les mete en la mente tanto que empiezan: sí puedo, sí puedo, sí puedo, y van a vencer, porque tienen ese poder del Espíritu Santo ahora metido de verdad. Tú, como pueblo de Dios y como ejército del Señor, cuando te entra el Espíritu Santo, crees que lo puedes, lo vas a hacer. Pero si crees y te metes ideas contrarias, no vas a llegar a ningún pared. En Marrakech dice: no te vistas. ¿Y qué? No vas. Ay, como se lo saben. Ejecuto número 5. Ejecuto la estrategia de Dios. Estrategia de Dios. Capítulo 6, versos 12 al 16. Por último. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos del carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Yo te digo, pueblo de Life Church, hoy Dios te está entregando al rey y a la ciudad de Jericó. Dios te está entregando en esta mañana ese problema, eso que no has podido en este momento lograrlo. Dios te está entregando la ciudad. Dios te está entregando el problema hecho una realidad hoy con conquista. Vamos a ponernos en pie, porque Dios está contigo. Josué no solamente fue exitoso en lo que hizo, sino que Josué obedeció al Señor. Número 1. Josué, cuando conquistó y se le presentaron los dineros que habían del otro lado, hizo lo que Dios tenía que decirle que hiciera. Cuando Dios te dice: hazlo, hazlo. Dios es de principio para tener beneficio. Cuando Dios te habla en la palabra todos los detalles y comienzas únicamente a hacer algunos y otros no, entonces ¿qué va a pasar? Tienes bendiciones a media. Josué pudo desarrollar su liderazgo logrando llevar al pueblo a la conquista. Tú y yo, si somos líderes de verdad, yo le decía a alguien esta semana, hay muchos gerentes, muchos managers, ¿cierto? Muchos jefes, pero pocos líderes. Muy pocos líderes hay. Dios está entrenándote a ti hoy para que verdaderamente seas un líder de conquista, un líder de éxito. Si hoy tienes una carga, algo, una traba, algo que te está afectando, vamos ahora a colocarla. Vamos a dar las vueltas, ¿verdad? Comienza a dar la vuelta al Señor diciendo: voy a terminar. Esto se acabó en este día. Esto se acabó en este día.
yo estoy trayendo, mi Señor está trayendo bendición sobre mi familia, bendición sobre mis finanzas, bendición, tienes que metértelo aquí, bendición en mi salud. Si lo crees, vamos a comenzar a creerlo, dando esas vueltas, creyendo en fe que Dios lo está haciendo. ¿Lo puedes creer?